En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 27 de enero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Se pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros, los granos, el hombre echa mano a la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar y su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo poniendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en día asistimos bastante a una pérdida progresiva del valor de la fidelidad. Y es cierto, hermanos, porque muchas veces el consumismo, el materialismo, en el que muchas veces nos hemos envuelto, nos hace con facilidad cambiar quizás de marca, de criterio, de pensamientos, de utensilios. Y esto se va creando en nosotros la necesidad del cambio y del utilitarismo, que reduce a que esto ya no me sirve, o esto ya lo cambio y lo debo tirar, es mejor uno nuevo, que la ideología y el mundo ha cambiado y debo adecuarme a esos pensamientos del mundo, que la religión o el cristianismo del evangelio es algo ya anticuado y no va y no se complementa con la actualidad. Esto afecta de todas maneras, hermanos, en todos los puntos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y con gran tristeza lo puedo decir, porque vemos cómo muchos de nuestros jóvenes inician quizás el matrimonio con todas estas ideas destructoras, con todas estas ideas materialistas, con todas estas lógicas del mundo que nos pone. En muchos de ellos no está el deseo que sea para toda la vida, no está ese concepto de que son una sola carne y es hasta el final. Si las cosas no empiezan a caminar como ellos pensaban, pues inmediatamente surge lo más fácil, la separación. Muchos de ellos no están dispuestos, hermanos, a luchar por lo que decían amar, por lo que juraron frente al altar. Nada en este mundo que esté relacionado con el amor es fácil, pues el egoísmo, promovido quizás por el demonio que impera y gobierna en el mundo, y todos sus aliados alimentan pues y buscan continuamente a destruir. Y es cierto, hermanos, en la vida de fe sucede lo mismo. Muchos quisieran una religión a su manera, muchos inclusive la están adecuando a su manera, que no sea muy apretado, que no me incomode, en donde no exista ese compromiso y la persecución. Pues, hermanos, nuestra lectura nos invita a ser fieles y a luchar por el amor, por nuestros valores, por nuestra fe, y no ser como veletas movidas en todo el viento del egoísmo y de los intereses del mundo. Así es que ánimo, hermanos. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Y la fe y el amor finalmente vencerán. De seguro que sí, de seguro de que sí. Por eso es que la primera lectura de la carta de los Hebreos en este día nos quita esa venda de los ojos y nos hace oír los insultos y tormentos públicos que viven o que tuvieron que soportar los apóstoles. Y añade prácticamente en esta carta de los Hebreos, dice: compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría cuando confiscaran los bienes. Y pues nos podemos preguntar cuál era el secreto de aquellos apóstoles, cuál era el secreto de su fortaleza en tantas y tan duras pruebas que tenían. Pues claro está, su secreto era que vivían de una fe auténtica, de una fe verdadera, y no se asustaban tan fácilmente. Eran valientes, eran corajudos, como el mismo texto bíblico lo reconoce y decía: nosotros no somos gente que se reprime, gente que huye para su perdición,
sino hombres de fe para salvar el alma. Gracias a Dios, hermanos, sobre esa fe de los hermanos que tuvieron en ese momento, pues se apoya también a la nuestra. Por eso hay que pedirle que nos cuiden, porque también ahora nos toca vivir esos tiempos difíciles. Amén. Y todo esto es en mérito ¿a qué? A que fueron formados como una buena semilla. Y sin lugar a dudas, hermanos, una de las parábolas más magistrales que nos presenta el Evangelio de hoy y en la época, pues es la semilla, esa semilla colocada o dispuesta en distintos terrenos. Pues larga explicación es la que ofrece nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en este Evangelio. Tenemos la claridad que esa semilla es la palabra, hermanos. La semilla es la palabra que interioriza, es la vida misma de Jesús, su testimonio, y que los distintos terrenos son la disposición o la actitud del corazón frente a esa palabra. Amén. Entonces entendamos que a partir de un sencillo ejemplo donde hay personas que durante décadas, años, desde toda su vida, han participado siempre en la Eucaristía diaria, han escuchado la palabra del día a día, pero de alguna u otra manera sus vidas no han cambiado o han cambiado poco, su renovación espiritual ha sido mínima. Pero por el contrario, hermanos, encontramos personas que con una sed espiritual tan inmensa, con una apertura total de fe, con una apertura total de su corazón, abren al misterio de Dios y asisten diariamente a la Eucaristía y quizás alcanzan en un año, en meses, hasta en días, lo que otras personas lo hicieron en 30, 15, 20 años, lo que jamás han alcanzado. Pero ¿cuál sería esta diferencia? Muchos nos preguntaron, pero ¿por qué otras personas se convierten tan fácilmente y otras no? ¿Por qué otras aperturan su fe al corazón diariamente a la palabra y al ministerio de Dios y otras no? ¿Cuál es la diferencia si al final los evangelios, la palabra que proclama es la misma? ¿Por qué en los hombres hay tanto avance espiritual y en algunos no? Pues hermanos, la respuesta es una sola. La respuesta es una sola, óyelo bien. El problema no es de la semilla, es decir, de la palabra. El problema no es ese. El problema no es del mensaje de Cristo, de esa sabiduría que nos da diariamente. El problema, hermanos, es la disposición de la actitud de nuestro corazón. Amén. Ese es el problema. Es el problema porque primeramente el hombre olvida fácilmente el mensaje, porque es superficial en su vida. Es la semilla sembrada al borde de ese camino, al borde de su corazón donde no está interiorizado. Y segundo, quizás es porque el corazón tiene un corazón inconstante, sobre todo un corazón cobarde y débil, que ante las dificultades y persecuciones abandona esa verdadera fidelidad que Cristo te ha puesto, la lealtad del mensaje de Jesús, la esperanza de Jesús que te pone en el día a día. Y quizás como tercera actitud también es que la mayoría de nosotros, hermanos, vivimos en los afanes. Nos preocupamos en los afanes, en las preocupaciones, en las prisas de la vida, en los deseos de vivir del mundo y de todas sus vanidades que nos ofrece el mundo. Y la seducción, la fascinación de los bienes terrenales, materiales, las riquezas, los viajes, el vivir en grandes abolengos y demás. Todo esto, hermanos, ahoga la palabra de Dios, esterilizan esa semilla, el poder que transforma a nosotros en nuestro corazón. Todo ello la trunca, hermanos. Amén. Pero también podemos encontrar un mensaje quizás más poderoso. Es cuando la semilla se encuentra un corazón que está en terreno abonado. Hermanos, cuando uno siembra o cuando va a cosechar, primero siembra, pues obviamente ve que la tierra sea fértil, lo abona bien, tiene que tener una tierra removida, no endurecida, una tierra oxigenada, donde le aplican insecticidas y pesticidas frente a todo tipo de alimañas, y cuando todo está listo, pues de seguro que la cosecha no va a ser más que fructuosa. Será 30 veces lo sembrado, 60 veces lo sembrado, hasta 100 veces lo sembrado. De igual manera, hermanos, cuando la semilla se encuentra un corazón en terreno abonado, pues de seguro que la palabra de Dios tendrá efecto y de seguro que después seremos verdaderos testimonios para gloria de Dios. Amén. Hoy te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Qué actitud tienes en tu corazón?
¿Eres un corazón olvidadizo de los que Dios ha hecho en su vida? ¿Eres un corazón superficial que olvida las maravillas que Jesús hace en tu historia hasta el día de hoy? ¿Eres un corazón inconstante, débil, quizás cobarde ante todas las dificultades de tu vida? ¿Eres un corazón simplemente llevado por los afanes, por las prisas, por las seducciones del mundo, por las vanidades y las riquezas? ¿Qué es? ¿Qué lado estás? ¿Te dejas llevar solamente por los materiales, por el egoísmo, por el confort, por la lógica del mundo, por lo que te pone el mundo? ¿O eres un corazón bien abonado, un corazón bien fecundo, donde la palabra del Señor es capaz de transformarte? ¿De qué lado estás, hermano? Hoy día ponte a pensar. Entonces no hay mucho más que explicar. No hay mucho más que explicar, solo falta analizar, hermanos, cómo cuidamos la semilla que hemos recibido de Dios. Amén. Hoy, como a lo largo de toda la historia, escuchamos la palabra y quizás sentimos la necesidad de saber qué clase de tierra somos cada día. Pues, si nosotros, hermanos, nos poniéramos a examinar estas cuestiones, cuáles son mis valores, qué peso tiene mi vida respecto a la palabra de Dios, qué fuerza tiene en mí la persona de Jesucristo, cómo estoy con Él, de seguro que nos daremos cuenta de qué lado estamos y qué nos falta reforzar. Seguro que nuestro deseo, hermanos, de seguro que sí, es tener esa palabra como supremo valor de nuestra vida. Para conservarla, se nos pide quizás 3 actitudes bien claras. Óyelo bien, la responsabilidad de tomar esta palabra en nuestra vida y ser coherentes. Que nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro decir tengan coherencia siempre con los preceptos y bienaventuranzas que Dios nos pone. Y sobre todo, la tercera, ser perseverantes. No dejes. Amén. Son 3 actitudes que garantizan que la semilla ha encontrado una buena tierra en nosotros, hermanos, y la vamos cuidando con mucho esmero. Por eso confiemos en su fuerza para ir desarrollándose con los cuidados que ofrecemos. Amén. Y es curioso que a pesar de que Jesús ha sido muy, pero muy claro en las explicaciones de esta parábola, todavía existe muchos de nosotros que seguimos con una actitud quizás oyentes y algunos no oyentes. Si nosotros somos esa tierra fecunda, pues hay que disponerla a la recepción de la palabra. No cerremos nuestro corazón, ni dejemos que una vez sembrada en nuestro corazón se ahogue, hermanos. Al contrario, construyámoslas, echémoslo siempre esa agüita que es la palabra para seguir fortaleciéndola. Entonces meditemos diariamente, hermanos, el mensaje de la palabra en sí misma, porque en sí misma quiere darnos para nuestra vida cristiana lo mejor. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es nuestra única posibilidad, hermanos, de ser perfecta y sanamente felices. Óyelo bien, sanamente felices. Por ello, es una excelente costumbre cristiana el traer siempre consigo mismo la Biblia, el leer, el reflexionar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? ¿Que no es lo correcto? De seguro que no. De seguro que llegar a la palabra es lo mejor. Entendamos que la semilla es la misma en los 4 eventos que hemos expuesto. Los resultados son completamente distintos, pero al final es la misma, según la actitud del corazón, hermanos, según la actitud del corazón, la apertura del corazón que tú puedas dar. Tú hoy tienes esa decisión, pues la libertad elige, en esa libertad que Dios te la ha dado, elige cuál es lo mejor. Pide la gracia de ser tierra abonada, de ser tierra fértil, de ser tierra fecunda, para que la palabra en la vida nueva de Jesús haga una nueva vida en tu vida. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.